Señoras y señores, bienvenidos al episodio 268 de otro podcast bursátil. En una semana cortica, apenas 4 días bursátiles en Colombia, festivo el día lunes y el día de hoy festivo en Estados Unidos, entonces realmente estuvo más bien quietecita, no tuvo muchos días para operar y tenemos una semana con una ligera alza, pero muy pequeñita, apenas del 0.4%, casi que imperceptible. Cerramos prácticamente en el mismo nivel de la semana pasada, por debajo de los 2.300 puntos. Hay que felicitar al capitán Juan Pablo Gómez Cuadrado, quien fue el menos descachado. Él puso el mismo nivel, que se mantenía el mismo nivel en los 2.285. Entonces estuvo a 10 punticos, muy bien por el Capi, que se ganó nuevamente el descache de la semana. Felicitaciones para él. Antes de saludar a los panelistas, al enorme listado de panelistas que tenemos el día de hoy, hacemos el disclaimer de siempre. Los contenidos que tenemos en este maravilloso y espectacular programa en ningún momento son recomendaciones de inversión, y si ustedes invierten con lo que escuchan en un podcast o con lo que ven en redes sociales, sobre todo en Instagram o en TikTok, no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa, por favor, edúquense. Señor Januciño, bienvenido a otro podcast bursátil, muy buenas tardes. Henrito, muy buenas tardes y bueno, pues, emocionado de estar en un nuevo episodio de otro podcast bursátil, acompañado de tantos panelistas. Yo no sé, me imagino que tocará hablar con Digiturno, no sé qué ficho me tocó. Me avisan por favor cuando pueda hablar, porque qué cantidad de gente, ¿oyó? Sí, de hecho implementamos hoy una nueva característica que tiene la plataforma donde grabamos el podcast, parecido a lo que dice Janus, un Digiturno, que es administrado por inteligencia artificial, y él pronostica cuál de los panelistas va a tener una respuesta más o menos acertada a las preguntas o a las cuestiones u opiniones que estemos procesando, que estemos presentando, y le va a dar entonces la palabra a la persona que él vea que puede contestar. ¿Cómo le parece, Jamusito? No, Henrito, pues impresionado realmente. El bot cada vez se supera más. Yo creo que ya en algún momento hará todo él y pues nosotros ya no seremos necesarios. Probablemente se adueñe del podcast y hasta de los teléfonos, computadores o televisores de quienes nos escuchen. Mejor dicho, yo no sé, yo le tengo miedo y por eso siempre les dije que no metiéramos un bot, porque probablemente nos iba a controlar, y vea dónde va. Sí, tal cual. Adicionalmente, Janus, yo creo que es hora de que nosotros nos dediquemos a nuestras tareas, nuestros empleos o negocios. Lo felicito, Janusito. Vi hace poco otra sucursal, otro nuevo emprendimiento que hace parte de Janus Corp. Ahora sacó una línea de pastelería que se llama Janus Cakes. Felicitaciones, Janus. Increíble. No, pues imagínense, tengo, según eso, ¿no? Entre comillas, y según lo que dicen los panelistas y oyentes, tengo venta de camiones, una cosa de demoliciones, una vaina de computadores y ahora una pastelería. Oiga, qué forma de diversificar tan buena, ¿no? Que me faltará una aerolínea, un equipo de fútbol y, no sé, unas discotecas. Bueno, me imagino que va a haber alguna discoteca que se llame así, ¿no? Yo me imagino que en algún lado debe haber una discoteca así. Sí, tal cual, pero no puede negar, Janusito, o sea, cuando uno ve el aviso Janus Cakes, pues hermano, ¿quién más puede llamarse Janus? La verdad es que usted es muy filantrópico por regalarnos su tiempo en este maravilloso podcast. Bueno, vamos a saludar a nuestro querido amigo Oscar Cadena. Don Oscar, muy buenas tardes, bienvenido a otro podcast bursátil. Señor Cárdenas, muy buenas tardes. ¿Cómo me les va? Muy bien, muy bien. Por aquí con una semana bastante cortica. Prácticamente se operó solo 3 días, de martes a jueves, porque el lunes festivo en Colombia, viernes festivo en Estados Unidos, entonces estuvo más bien cortica. Pero bueno, lo que sí ha estado entretenido es el Mundial, oiga. Qué partidos tan buenos que hemos podido
disfrutar. Contra todo pronóstico, ese reguero de equipos que inicialmente teníamos planteado que planteó la FIFA, que parecía que iba a ser un desacierto total, pues por el momento le va saliendo muy bien porque hemos tenido partidazos. Bueno, arranquemos a hablar un poco del mercado internacional, Janusito. Tenemos el Standard & Poor's, que esta semana crece casi un 2%, cerró en 7.480 puntos, recuperó esos 7.300 hacia arriba, que fueron soporte durante 3-4 semanas. Tenemos un escenario donde tenemos el oro en 4.174, tenemos la plata en 62.3 y el petróleo con una semana ligeramente bajista. El WTI cerró en 68.7 y el Brent respetó los 70, cerró en 71.9. Janusito, cuéntanos ese escenario internacional otra vez con las acciones subiendo. Bueno, Henry, en el escenario internacional me parece que hay algo interesante de resaltar y es el tema de que el Nasdaq, ¿sí?, que es el que está compuesto por acciones tecnológicas, viene rezagado, viene bajando un poco, mientras los otros índices, el Dow Jones, el S&P 500, a máximos, el Nasdaq ha bajado. Obviamente es que el Nasdaq había subido mucho, el Nasdaq tiene acciones pues que han sido las líderes, las magníficas 7, las más lindas, las de los chips, las de los computadores, las de tarjetas, las de lo que ustedes quieran. Y se empieza a ver que sectores que antes estaban olvidados han empezado a dar señales de vida, mientras empresas, Microsoft, empresas de ese estilo, han tenido caídas. Es interesante porque uno decía, ¿hasta qué punto van a llegar? ¿Sí? El mercado puede seguir subiendo y uno dice, es que eso está caro y puede seguir subiendo totalmente. Pero pues ya llega un momento donde hay correcciones porque ya está demasiado extendido y ya las métricas empiezan como a normalizarse y ya el mercado empieza a entrar como un poco en razón de, bueno, ¿y esto qué? ¿Sí? Pero pues es muy difícil decir uno, yo me voy acá en corto, yo le apuesto a que esto va a bajar porque pues en caso de que siga subiendo, uno no sabe hasta dónde. Hay activos que sí han tenido una caída fuerte en el Nasdaq, tanto así que han pasado por el nivel de caídas ya a mercado bajista. Entonces ve uno que Microsoft ha tenido caídas fuertes, ve uno, por ejemplo, Nvidia ha tenido caídas, empresas del sector de chips, ve uno, por ejemplo, empresas como Caterpillar, que es del Dow Jones, con subidas fuertes. Una acción de Caterpillar ya está, bueno, llegó a estar arriba de los $1,000, ha venido corrigiendo, salieron las noticias de que Michael Burry le apostó en contra a Caterpillar. Creo que también en contra de Micron Technology, creo que también a esa, y han tenido correcciones, pero bueno, es que han venido subiendo bastante fuerte y pues uno dice, yo no sé hasta dónde pueda llegar eso y en qué momento o hasta dónde se justifiquen esas métricas, pero hemos visto eso, ¿no? Que el Nasdaq se ha rezagado un poco a pesar de que no es que se haya caído un 20, un 30%, no. Hay acciones que sí han bajado de las magníficas 7 y el Nasdaq no está ahorita en máximos históricos, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 sí, muy cerquita o en máximos históricos. Entonces se empieza a notar como esa rotación, como empresas un poco más defensivas, un poco olvidadas. Ve uno, por ejemplo, que acciones como Kimberly-Clark han tenido una subida interesante después de que ese negocio con quien vio el mercado parece que no le gustó y la castigaron con toda. Se ha recuperado, empresas un poco más defensivas, sectores de alimentos han mostrado recuperaciones interesantes. General Mills tuvo un rebote interesante mientras el Nasdaq baja, da señales como de rotación un poco hacia otro tipo de sectores en el mercado. Eso es algo interesante como de tener en cuenta. Pienso que vamos a seguir teniendo muchísima volatilidad porque a pesar de que esas empresas han tenido correcciones, los índices siguen muy cerca de máximos y el mercado no se está cayendo todo, ¿sí? Hay que ver hasta dónde vamos a llegar en ese nivel.
El tema de la Reserva Federal, en esta semana entrevistaron al nuevo líder de la Reserva Federal, obviamente declinó dar pistas sobre el tema de tasas, pero el mercado con el informe que salió de empleos ayer, el mercado empezó también a apreciar el tema de que, venga, y si tal vez la subida de tasas no es tan así, solamente una subida de tasas, o incluso puede darse el caso de que no se dé. Eso empezó a generar una recuperación fuerte en mercados de activos metales, lo que es el oro, la plata. El oro llegó a perder esa zona de los $4,000, llegó a operar abajo de $3,980, cerró arriba de los 4,100, una subida fuerte. Hoy con el mercado americano cerrado en la negociación electrónica, siguió recuperando niveles. Activos de otros sectores que estaban un poco olvidados empezaron también a recuperar fuerte. Esas fueron como las noticias más importantes en el mercado internacional, y bueno, esperar qué sigue pasando. Y lo otro es que el tema con Estados Unidos e Irán, lo mismo que hemos dicho, yo no sé cuántas semanas llevamos diciendo lo mismo, que hay un acuerdo, que sí, que no, que fueron, que negociaron por debajo de cuerda, que no han ido, que sí fue, que el uno dijo y que el otro no me dijo. Y bueno, siguen las noticias no solamente ahí, sino en el tema de Rusia y Ucrania, que los ataques se están volviendo cada vez más grandes. La infraestructura, Kiev sufrió esta semana un ataque de los más fuertes desde que inició la guerra, y la respuesta que recibió Rusia también fue bastante fuerte. Un conflicto que está como, no sé, cada vez más lejos de terminar, porque los ataques cada vez son más cruentos, más complejos. No sé cómo vaya a terminar eso, o hasta qué punto lleguen, o qué solución va a tener. Y todo eso nos va a traer muchísima volatilidad. Y bueno, creo que esas fueron como las noticias, lo que movió el mercado internacional. Bueno, petróleo sigue bajando, ¿no? De estar arriba de los 100 claramente, ahora estar operando abajo de 70. Vamos a ver cómo se sigue moviendo eso, porque ya el mercado, ni siquiera las noticias de Irán parece prestarle atención. El fin de semana pasado que se habló de que se había violado el cese al fuego en Irán, el mercado prácticamente no reaccionó, cuando antes eso eran subidas del 5-10%, prácticamente la reacción fue muteada. Y bueno, esas son las noticias, Henry, sobre el mercado internacional, como lo de resaltar para no quedarnos aquí más tiempo. Muy bien, amigo Janusito. Excelente ese resumen. Interesante, ¿no? Ver otra vez esa fortaleza en el Standard & Poor's. Uno realmente piensa que puede empezar a llegar correcciones, que se puede debilitar, y después de 3 semanas bajando, 4 semanas bajando, llega una donde vuelve a recuperar casi niveles previos y no se pierde esa figura alcista, esa tendencia alcista que tiene ese Standard & Poor's. Es impresionante. Sí, bueno. Henry, es curioso, o sea, es curioso ver eso, que a pesar de que grandes líderes han caído y han perdido fuerza, otras como que han tomado el relevo y el mercado no se ha, por decirlo así, no se ha derrumbado, y ya, pues sí, el Nasdaq está un poquito lejos, o sea, no está al lado de los máximos históricos y ha bajado, pero pues tampoco para no decir que se ha caído un 30%. Y pues uno diría que el Nasdaq, viendo esas líderes bajando, pues probablemente tuviese un castigo más grande, y no ha sido así. Tal cual. Bueno, señor Oscar Cadena, empecemos con mercado local. Y bueno, vamos a ver primero las bottom movers, las acciones que no se fueron en la misma dirección que el índice. Nuestra bottom mover número 1, la acción de Pay, que cae un 3.8%, cerró en 64,000. Luego de unas 5 o 6 semanas al alza, aquí tuvimos una corrección interesante, bastante pronunciada. Nuestra segunda bottom mover de la semana, la acción de Nutresa, que cerró en 298,460 con una caída del 3.1%, además con noticias, y es que nuevamente fue autorizado por la empresa a hacer programa de recompras a 300,000 pesitos, van a ser recompras, un valor pues completamente absurdo desde lo fundamental, pero ya pues
teniendo en cuenta el precio de la acción, pues prácticamente están casi que comprando a mercado. ¿Qué opina usted, don Oscar, de esa información que nos brinda esta semana Nutresa? Que un poco acostumbrado ya a esos anuncios del programa de recompras de Nutresa y al enfoque de Nutresa mismo, en el que el programa de recompras tiene una función secundaria, no solo es adquirir participación, no la están tratando de adquirir al precio más económico, sino también para los accionistas que les interese, es una forma eficiente tributariamente de recoger utilidades no vía dividendos, sino vía recompras, que las recompras no están grabadas, no son susceptibles ni de renta ni de ganancia ocasional. Entonces, en ese escenario yo creo que el cierre de hoy ajusta muy cerquita al precio de ese programa de recompras. Entendí que eran hasta 3 millones de acciones, 3.3 millones de acciones, algo así entendí, del comunicado. Y bueno, ya cada vez seguramente hay menos minoritarios que participan por el hecho de vender y cada vez puede verse más minoritario como mecanismo para toma de utilidades de la compañía. Sí, señor, muy de acuerdo. Lo que dice Oscar es muy cierto y es que cada vez menos personas tienen Nutresa, cada vez los volúmenes de negociación son ínfimos, más bajos. Se están negociando apenas 300, 500 acciones a la semana, o sea, eso es súper poquito, apenas 150 millones de pesos semanales, y eso cuando le va bien. Entonces, sí, realmente es una acción que ya no tiene un flotante nada considerable y cualquier persona que se meta ahí, pues, o que esté ahí, si tiene pensado salir en alguna parte o de su posición completamente, pues aproveche las recompras porque el mercado está muy complicado. Muy bien, le sigue la acción de BHI que cae un 2.9%. Esta sí, pues ya lleva muchas semanas a la baja y con ese cierre en 370 cierra a precios que no se veían desde diciembre del año pasado, está en mínimos del año. BHI, curioso. Ajuste por dólar, luego, ajuste por dólar. También sí, tiene razón. El campo de operación, la zona geográfica de operación de BHI es de moneda dolarizada, entonces pues es el efecto que se ve cuando su core de negocio está en dólares y el dólar está bajo, pues ahí estamos viendo un impacto. Y si se fija, algo muy similar ha pasado en todas las acciones o en la mayoría de las acciones que tienen ADR e inclusive en Nubank. Gran parte de las bajadas de estas semanas han sido objeto de, pues, al tener un precio de referencia en dólares en Estados Unidos y hacer la conversión a pesos, pues son menos pesos a medida que el dólar baja. Sí, señor, tiene mucha razón. Y tal vez también eso haya afectado un poco nuestra siguiente acción, que es Preferencial Davi Group, que cae un 2.5%. Aquí sí pues una corrección interesante después de 4 semanas fuertes al alza. Entonces creo que era justo ese retroceso en PF Davi Group. Luego le sigue Preferencial de Grupo Argos, que esta sí lleva mucho tiempo en ese rango entre los 12 y los 13 mil pesos y no la mueve nadie de ahí, cerró en 12.340. Y la verdad, pues, incomprensible un poco lo que pasa con esa acción tan quieta y tan lateralizada. Esa acción, don Henry, esa acción el día posterior a la elección de Abelardo de la Espriella alcanzó a cotizar en 13.400, si no estoy mal. Por esos lados estuvo. Alcanzó a ir bien fuertecito arriba a los 13.000 y luego devolvió. La situación ahí, don Henry, es que muchos inversores dicen, venga, pero ¿por qué castigan tanto? Es cierto que no tiene mucho sentido el castigo entre la ordinaria y la preferencial, pero también es cierto que es una empresa que está en un proceso de transición con un ajuste de capital muy fuerte debido pues a las famosas escisiones, ¿sí?
y debido también pues a los movimientos que han tenido sus subsidiarias, como es el caso de Semargos. No me cabe la menor duda que es una acción en la que tiene muchos catalizadores y de materializarse alguno de ellos, sube fuerte. Pero en estos momentos, por decirlo de alguna manera, no es tan sencillo de analizarla. ¿Sí? No es tan sencillo de analizarla porque los parámetros comparativos versus las decisiones no son tan fáciles de entender. Al público le cuesta y a los inversores le cuesta. Y si además de eso tenemos en cuenta que en teoría ni siquiera es de las primeras que se tendría en cuenta para el trade electoral, pues en estos momentos la gente prefiere poner sus centavos en Ecopetrol, por decir cualquier cosa, o en Cibes, por decir cualquier otra cosa, o en Bolívar, no mentira, Bolívar, tú no, solo en esas. Sí, tiene razón Oscar, pero de todas maneras viene un poco desacoplada del resto del GEA, porque si ustedes recuerdan, cuando empezó todo el movimiento especulativo de las decisiones y bueno, el momento de brillar que tuvo el GEA, todas las acciones subían más o menos con cierta similitud, pero pues este año particularmente la preferencial de Grupo Argos ha estado como muy quieta, a diferencia pues de Grupo Argos Ordinaria o de las URAS, por ejemplo, que han estado como con más volatilidad. Pero bueno, igual es una acción que viene... Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, es lo que hablábamos ahorita, que los catalizadores de esa empresa van un ciclo atrás, digámoslo de alguna manera. Me explico. Vamos a hablar de la recompra de Semargos, ¿sí? La recompra de Semargos es evidente y impacta directamente la acción en el momento, ¿sí? Pero, por ejemplo, las acciones o la venta producto de esa recompra que hizo Grupo Argos, esos ingresos solo se ven en el siguiente trimestre, si nos va bien, si lo incorporan rápido, en el siguiente trimestre los estados financieros. Misma situación pasa sobre todo y por su comportamiento de holding con los dividendos. Sí. La empresa hoy está operando con los dividendos decretados del periodo 2025. Todo lo bueno que hagan sus subsidiarias en 2026, recién lo incorporará vía dividendos en las asambleas de marzo del año entrante, cuando se autoricen esos pagos. Entonces, yo creo que sí es una de las acciones para tenerle fe por lo que puede representar la empresa. No la veo como de una valorización, alta valorización en corto tiempo, pero sí puede suceder, don Henry, que de aquí a mañana el diablo es puerco y llegue un Maguire, llegue algún socio estratégico, llegue algún movimiento corporativo. Yo también les pido que recuerden quién es el CFO en estos momentos de Grupo Argos. Es el mismo que tanto alabamos nosotros y el resto del mercado por los sprints que logró hacer en Semargos. El hombre es ahora el que está a cargo de Grupo Argos. Entonces, cuando ya tienes un C-level probado, con capacidad probada de hacer ese movimiento, es una acción que yo no le daría tan duro. Yo sí le tendría fe un poquito a lo que pueda hacer Grupo Argos. Muy bien, don Oscar. De todas maneras, hay que sopesar que la acción viene de 3.000 pesos, ¿cierto? Que fue, incluso cotizó a 2.900, 2.800 larguitos y alcanzó a estar en 15.000. O sea, es una acción que multiplicó por 5 su precio y bueno, ya desde esa subida que tuve en enero, pues ha estado en ese rango entre los 11 larguitos y los 13.000 más o menos. Entonces, bueno, cuando rompa esos 13.500 más o menos, 13.200, tiene un espacio interesante para volver a tener tendencia alcista. Miraremos. Así es. Bueno, nuestra siguiente
Bottom mover de la semana, la acción de Bogotá, que cae un 2.2% a 37.700. Luego Corfi, que tuvo una semana terrible la semana pasada, esta semana también nuevamente corrige, le pesaron mucho los 20.000. Recuerden que esta acción venía muy golpeada todo este año, pero tuvo una recuperación interesante durante junio, que pasó de los 14.000 larguitos a los 20.000 que alcanzó casi a tocar. Y bueno, yo creo que aquí deben ser inversionistas tomando utilidad. Los que entraron a 15, pues ver eso ya cerca de los 20, creo que era un nivel interesante para tomar utilidades. Bueno, le sigue Grupo Aval Ordinaria, 1.7 a la baja. Luego Aval Preferencial, 1.4 a la baja. Y bueno, eso es como lo más importante de las que bajaron. O por nombrar una adicional, tendríamos que nombrar a Ecopetrol, que cae apenas un 0.4%, pero pues hoy recuperó casi un 3.3%, porque la verdad pues iba bastante bajista Ecopetrol, rebotó en los 2.420, 2.415 más o menos, y hoy tuvo una valorización bien importante, claro, con mercados cerrados en Estados Unidos, entonces es posible que esto lo corrija el próximo lunes. Vamos a ver quién sube, si sube el ADR en Estados Unidos o corrige la acción en Colombia. Don Oscar, tenemos noticia en Ecopetrol, importante, las declaraciones del nuevo ministro de Hacienda, que en una entrevista, creo que fue con Valora Analytics, saludos a nuestro amigo Rodrigo Torres, le preguntaron sobre una posible emisión de acciones, y tajantemente lo que no hizo Bayón durante todo su mandato, como presidente de la empresa, cerró tajantemente una emisión de acciones hasta que la compañía no vuelva a reflejar valor para sus accionistas. Su opinión, don Oscar. Que es una declaración sabia, contundente. Yo no salgo a vender mis propiedades cuando me las están pagando a huevo. Sobre todo porque me las están pagando a huevo porque puse un administrador incompetente, inepto, corrupto, con componendas, como es el administrador de Ecopetrol de los últimos 4 años. Entonces, en ese escenario, tiene todo el sentido del mundo la declaración del futuro ministro de Hacienda de decir: no voy a poner en venta la compañía porque no está reconociendo el valor que le podemos dar. Vamos a trabajar por recuperar ese valor, y cuando ese valor se vea reflejado en el precio de la acción, ahí recién miraremos si es necesario o no realizar esa venta. Esa me pareció, miren, esa es una declaración técnica muy buena, muy contundente, que le deja claro cuál es el camino al mercado. Está diciendo: vamos a trabajar por recuperar esa compañía, y lo dice sin ambages, extendiendo un poco lo que usted comentaba, don Henry. Fueron claros y contundentes en decir: Ecopetrol tiene una caída de utilidades importante, tiene una caída de ventas importante, tiene una caída de reservas importante, y necesitamos llegar a recuperar la empresa, ¿sí? Entonces, cuando uno escucha una declaración de esas, dice: correcto, eso es lo que uno esperaría de un gobierno en el que la parte técnica prime sobre el fundamentalismo doctrinario y ambiental. También ellos dicen: vea, vamos a hacer fracking, otra parte de las declaraciones, vamos a hacer fracking, no va a ser en toda Colombia, evidentemente, hay zonas de Colombia en las que no se puede, lo cual estamos todos de acuerdo, y tendremos que hacerlo con responsabilidad, con criterio técnico, y hasta ahí vamos genial. Por otro lado, sí también tengo que decir que en otras declaraciones empezó a sonar un nombre para la presidencia de Ecopetrol, en el que pues yo la verdad no le veo el background técnico ni administrativo como para llegar a administrar una empresa que es la principal empresa del país. Yo espero que sea solo un mal rumor y que estén considerando otro tipo de perfiles mucho más técnicos que requieren estos momentos,
con conocimiento administrativo, evidentemente, con conocimiento estratégico del negocio, del rubro, sería lo ideal, pero que no venga a ser que porque es que era el jefe de campaña y además era el gerente de su bufete de abogados del presidente, pues no, o sea, ese es el tipo de cosas que duramos 4 años criticándole a Petro y pues no, esperaría que no demos esas señales tan desalentadoras. Esperemos que sea solo un mal rumor y que nos sorprendan con un excelente nombramiento como presidente de Ecopetrol. Muy de acuerdo, don Oscar. De hecho, para reforzar el tema del fracking, el nuevo ministro de Ambiente también salió con declaraciones confirmando lo que también había hecho el ministro de Hacienda. Entonces, muy alineado el ministro de Ambiente con el ministro de Hacienda. Eso es un mérito importante, que detrás de los ministros tenemos en este momento a un adulto muy responsable que se llama José Manuel Restrepo. Por favor, escuchen el podcast que hicimos con él y están todos como muy alineados. Sin embargo, hablábamos con Janucito antes de empezar a grabar que hay nombramientos que queda uno como con sinsabores, ¿cierto? Diría el Totono Grisales, un sinsabor amargo. Tal cual. Por ejemplo, el tema de Vivian Morales en el Ministerio de Educación no es tan comprensible. Era más fácil verla pues en el Ministerio de Justicia, donde ella pues tenía más competencia. Pero bueno, también, Janucito, hablábamos de las mesas que están haciendo los empalmes, las personas que están integrando los empalmes, donde tenemos también hay unos nombres que no nos cuadran del todo. Janucito, opine al respecto. Henry, lo que pasa es que, o sea, yo digo una cosa y es que no estamos y no es de aplaudir todo, ¿sí? Hay que decir las cosas y dar una opinión y bueno, se estará en contra, se estará de acuerdo. Lo importante es opinar con argumentos, ¿sí? No por orilla política, no, o sea, es argumentos porque al final de cuentas a nosotros nos conviene que a todo el mundo le vaya bien, porque pues es que si a todo el mundo le va mal, pues nos va, o sea, nos fue mal a todos, de eso no se trata. Entonces, a mí me parece que, a ver, hay que seleccionar los mejores, hay que seleccionar gente realmente técnica, porque es que eso es lo que se necesita. O sea, no se necesita gente que es porque es cercano, que es porque estuvo, que es porque opinó. No, sí, porque pues uno también tiene amigos que uno dice, vea, para esto, pues sí, será mi amigo y todo, pero para este tema no me sirve, porque no es el perfil, ¿sí? Yo puedo tener un amigo que es médico, ¿sí? Pero yo no lo puedo poner a que sea piloto, ¿sí? Puedo tener un amigo que es piloto, pero una cosa es que uno lo ponga de piloto, otra cosa es que uno lo ponga de técnico o de médico, ¿sí? Hay unas diferencias muy grandes. Entonces, me parece que hay que meter la mejor gente. Yo espero que les vaya bien. Quiero pues esperar que tomen el cargo porque pues es muy difícil cogerlos a palo cuando no han empezado, ¿sí? Yo quiero que hagan las cosas bien y nos conviene que hagan las cosas bien. Quiero que se nombre la mejor gente, que tengan la experiencia, y es que inclusive es tan así que usted puede tener la experiencia y aún así ser malo. Yo conozco mucha gente que tiene mucha experiencia y son mediocres. ¿A quién, Ricardo Roa, te refieres? Y Oscar, y pasa en la vida. Usted puede conocer gente que tiene altos cargos y uno dice, pero venga, este es un bruto, es un mediocre. Y puede uno conocerlo en cualquier esfera de la vida, laboral, lo que sea. Usted dice, venga, pero es un ejecutivo y tan burro, o sea, no, es un tipo mediocre y todo el mundo sabe que es mediocre. Y puede tener mucha experiencia, pero pues es que es malo, así de sencillo, es malo. Yo tengo una teoría y es que uno a un cargo público de esos niveles, pero sobre todo dado el momento histórico en el que estamos y es en el que se va a recibir tal vez el peor desastre económico, técnico, financiero de la historia, se va a recibir. Usted no puede poner gente allá a que coja experiencia y mucho menos a que aprenda. Usted tiene que poner allá a tigres probados. Se los voy a poner de otra manera.
Normalmente los auditores, en general, son personas que ya se las han visto todas y una más, y es necesario que tengan el perfil de esa manera para que el que se les sienta al frente no se los coma de cuento, no les empiece a echar carreta, que ellos ya sepan qué tipo de jugadas esperar, sea en una auditoría financiera, una auditoría técnica, una auditoría operativa, una auditoría comercial o administrativa, ¿sí? Siempre cuando usted escucha que llega la auditoría externa de Ernst & Young, del que sea, típicamente lo que genera es como un sentimiento de alerta dentro de las compañías, porque en teoría el que llega sabe más, tiene una visión de mundo, ha auditado 25 empresas, entonces ya se sabe todas las mañas posibles, y las que no las investiga y llega a hacer esa recepción. Nosotros necesitamos esos perfiles allá. No voy a entrar en detalle de dar nombres ni nada de eso, pero sí espero que así sea una actividad ad honorem, que sea lo que sea. No es por el mérito de haber participado, estoy mamado de esa filosofía woke que distribuye trofeos hasta el 9º puesto porque lo importante es participar. No, allá necesitamos los tigres más avesados en cada una de las áreas, que sepan qué es lo que van a llegar a preguntar, pero sobre todo que sepan qué marranada están tratando de hacerles, en dónde puede estar el pero del asunto de lo que están tratando de entregarles para que no les coman cuento. Porque es que el peor escenario de este proceso de empalme es que usted reciba, haya algo que, pues por su inexperiencia o por la razón que sea, se le pasó y en 2 años aparece. La idea tampoco es que Abelardo se demore, o el gobierno de Abelardo de la Espriella se demore 4 años tirando espejo retrovisor. No, los hallazgos son estos y vamos a echar para adelante. Denuncia, haga lo que tenga que hacer de acá para atrás, pero 3, 6 meses y se acabó. No puede durar toda la vida echando espejo retrovisor. Entonces, por esa razón, yo espero que las personas que participan en ese empalme, pues, sean las adecuadas, sepan qué es lo que tienen que llegar a buscar y sobre todo tengan claro una hoja de ruta de cómo solucionar los problemas que pueden intuir que van a recibir. En ese escenario estoy de acuerdo con ustedes, he escuchado unos nombres muy buenos, me genera mucha tranquilidad el tema de que lo esté liderando José Manuel Restrepo. Para mí es uno de los técnicos más fuertes que hay ahorita en Colombia. Estoy seguro que en otras áreas he escuchado, he leído nombres muy buenos en otras áreas. El ministro de Medio Ambiente me parece adecuado. La crítica hacia el ministro de Hacienda por su origen, sea lo que sea, es un tipo preparado, pero también he escuchado otros nombres nefastos que uno dice, venga, hasta nombres de petristas han aparecido en el comité de empalme. Entonces ahí es donde uno dice, venga, espere. Y lo que dice Janus es cierto. Nosotros, pues, gracias a Dios, no somos focas petristas. Tenemos la posibilidad, no solo la posibilidad, sino la capacidad de criticar de manera propositiva cuando hay cosas que se están haciendo mal. Y en ese empalme hay cosas, hay selección de personas, porque no hablamos de nombramiento, que no han sido las idóneas, desde mi punto de vista. Tal cual. Y no vamos a hacer focas abelardistas, ¿cierto? Muy bien. No, ni más faltaba. O sea, todos estamos claros que Abelardo fue una situación coyuntural, era necesario, sigue siendo necesario, porque era eso o entregarle a Cepeda, que ha ido sacando las garras cada día, se le salen los bigotes de Fidel Castro, dictador, por los poros. Entonces, no, seguimos totalmente, como dice nuestro amigo el señor R, un saludo, seguimos absolutamente firmes por la patria, pero eso no quiere decir que no nos demos cuenta de tonterías que hacen y no las vayamos a decir. De acuerdo. Oiga, y viendo lo de Cepeda, Oscar, oiga, ¿cómo esquivamos de cerquita esa bala? No me friegue.
¿Cómo la ven? Todavía, todavía se me hace completamente insólito que apenas por 250.000 votos hayamos esquivado esa bala, a pesar de todo lo que pudieron haber hecho con votofusil, que no lo están reconociendo, que eso no existe para ellos, y todas las maquinarias que pusieron para ganar más de 3 millones de votos en segunda. No les alcanzó, pero estuvimos tan cerca que digo, Dios, mejor dicho. No, Henry, y lo grave de ese sujeto es que no es lo que pasó antes de las elecciones, sino lo que ha venido saliendo posterior a ese talante democrático que quisieron vendernos. No hay tal talante democrático. El tipo ya va declarando desobediencia civil y bueno, o sea, ya que no va a dejar gobernar, y los partidarios de él ya están pidiendo que armen gabinetes en la sombra. Uno dice, juepucha, o sea, de veras, la bala, usted dice, esquivamos por poquito la bala. Lo que no aclara es que esquivamos por poquito la bala, pero de cañón, porque esa no nos levantábamos. Sí, tal cual. Un vil balazo para los conocedores. Bueno, señores, vamos con los top mover muy rápidamente. Nuestra top mover número 1 es los títulos de TIN. Un saludo al oyente que nos recordó que nos hizo falta TIN en los top mover de la semana pasada. Teníamos un error en el screener y esta semana ya la tenemos allí en lista. La número 1 con 3.17% al alza. Luego sigue la acción de Semargos, 3.15% al alza, cerró en 11.800, muy cerca de los 12.000. Interesante que recupere los 12.000 y eso cambiaría nuevamente la perspectiva de Semargos. Luego le sigue Cibest Ordinaria, 3.11% al alza, apenas recuperándose del palazo tan duro de la semana pasada. Luego una muy queridísima por este panel, sobre todo por el doctor Oscar Cadena, Terpel sube un 2.6%, cerró en 18.360, nuevamente por encima de los 18. Entonces hace una figura técnica bien interesante, recuperando los 18. Luego la dorada de Llanosito, Mineros, 2.13% al alza, cerró por encima de los 16.000, aunque tímida, ¿no? Ya está subiendo de manera más tímida Mineros, con menos volatilidad incluso que el oro. Luego le sigue con Concreto, 1.9% al alza. Luego ISA, que sube a 30.000 pesos nuevamente, recupera los 30.000, 1.8% al alza. Y lamentamos mucho informar esta top mover en esta posición, la acción de ETB, que a pesar de haber tenido una semana extremadamente maravillosa, terminó apenas un 1.2% al alza en 83, alcanzó a tocar precios por encima de los 100 pesos, pero tan pronto llegó a los 105, 104, la empezaron a vender como si no hubiera un mañana, y tenemos por ahí un pantallazo del mercado del día jueves y viernes, donde no había absolutamente ni una sola punta en la demanda, no había nadie comprando ETB. Era un abismo el que quisiera vender. Los que estaban vendiendo estaban puestos en 80 para arriba, 82, 83, y hacia abajo un abismo donde no había nadie que comprar. Entonces, triste. Ojalá no hayan dejado metido mucha gente en ETB y ojalá sea porque la empresa pues va a coger tracción. ¿Alguna opinión adicional de mercado local, don Oscar? Creo que no nos faltó ya ninguna noticia. Tampoco es que hubo mucho, pues. Bueno, un tema, ¿no? Que dijeron que de las primeras cosas que tenían planteado hacer era una asamblea extraordinaria de Ecopetrol, ¿no? Eso no lo podemos olvidar. Sí, y lo tienen que hacer para darle un remesón a esa junta directiva, poner gente competente que esté a cargo de la empresa número 1 del país, adultos responsables, y que ojalá, como decía Oscar, cuando se postule el nombre para el CEO de la empresa, pues pongan a alguien con experiencia en el sector y que haya liderado pues proyectos importantes. Una pregunta, ¿a ustedes les gustaría otra vez a Bayón en Ecopetrol? No.
No, don Henry, Ecopetrol Bayón tiene un perfil muy fuerte en lo técnico, es brillante, es una absoluta mula en la parte administrativa y estratégica. Entonces, yo creo que en este caso, un perfil no tan técnico, un poquito menos, pero que tenga experiencia en la parte estratégica y en la parte de negocio, ¿sí? Fíjese, don Henry, que el reto principal de Ecopetrol hay que dividirlo en dos partes. Uno es mejorar sus indicadores de producción y de exploración. El índice de reposición de reservas necesita ser trabajado fuertemente, pero paralelo a eso necesita sí o sí controlar el desangre que se volvió esa compañía a nivel de gastos. Los gastos de esa empresa van a necesitar que se auditen los contratos que se han firmado en los últimos años, porque están salidos de toda proporción. Entonces, el trabajo es fuerte en un híbrido y creo que Bayón solo cubriría, es más, Bayón tendría más sentido como ministro de Minas, no sé, algo por el estilo. Para mí el perfil ya sería otro. Ok, ¿qué opina Llanos? Henry, yo pienso que se necesita alguien que realmente sepa el negocio, sea el nombre que sea, ¿sí? Porque pues hay mucho posible candidato. Sea el nombre que sea, se necesita alguien que sepa del negocio y que saque como tal adelante la empresa, porque pues estamos hablando de la empresa más importante del país y se necesita realmente la experiencia para eso. Ahí no se puede improvisar y no se puede poner a alguien simplemente porque es yo no sé quién. No, hay que meter a alguien que se haya probado, ¿sí?, en ese sector y que tenga un perfil de alguien que realmente es bueno en eso, ¿sí? Entonces, para mí es así, no sé nombres, hay mucho candidato posible, incluso hasta podría ser alguien, ¿por qué no extranjero? Que no tenga nada que ver, por ejemplo, con el entorno colombiano de que es amigo de este o amigo, no, alguien que esté probado en una empresa de esas y llegue aquí, punto, y tenga la experiencia y listo. Me parece a mí. Muy bien, Yo don estoy Llanos. de, Pues, yo estoy de acuerdo con Janus en el tema de se podría considerar una opción extranjera. Es más, en operaciones offshore, por ejemplo, del mismo Ecopetrol, en operación con aliados, por ejemplo, revisar perfiles que, que hayan generado esa confianza y esa expectativa. Inclusive acá es posible mirar presidencias anteriores de las filiales que conocen el negocio, lo tenían funcionando bien y por la razón que sea, Roa tomó la decisión de sacarlos. Creo que si miramos, por ejemplo, todo el management que tenía esa experiencia y el know-how que había dentro de Ecopetrol y que fue diseccionado malamente estos últimos 4 años, de ahí salen muy buenos candidatos. De las presidencias de CENIT, de las mismas vicepresidencias de Ecopetrol, gente probada con capacidad, de la presidencia de Jocol. Yo vería ahí un abanico interesante, ¿sí? Porque es gente que tenía Ecopetrol funcionando bien, que trabajaron con Bayón y muchos de ellos tenían una preparación administrativa un poco más fuerte que el mismo presidente. Cayeron en manos de Roa y prefirieron por su prestigio profesional no exponerse a trabajar con semejante, es que se me acaban los adjetivos calificativos para ese señor. Sí, porque yo creo que ya los hemos mencionado todos. Se nos acabaron todos los sinónimos. Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes en que el abanico tiene que ser más administrativo que técnico, pero de todas maneras a mí no me choca Bayón teniendo el ministro de Hacienda alineado con esas expectativas de no emitir acciones y probablemente con el apretón que les viene pidiendo José Manuel a todos. Fíjense
ya el ministro de Hacienda también dijo que el apretón en el tema del gasto público operativo pues iba a ser bastante fuerte. Iban a ser más de 60 billones, si no estoy mal, anuales, que eso equivale como a 3 reformas tributarias de las que se han hecho recientemente, que rondaban los 20 billones anuales. Entonces, tenemos varios adultos responsables encargados de esos temas de gastos y de administración. Entonces, no me choca Bayón. Probablemente lo que dice Oscar es cierto. Hay un abanico donde habrá algunos más interesantes, pero pues a mí no me choca Bayón. Bueno, señores, descache de la semana para cerrar. Recordándole a nuestra audiencia que el capitán Juan Pablo Gómez Cuadrado fue nuevamente el menos descachado de todos. Así que teniendo en cuenta que cerramos en 2.295 puntos, señor Janusito, ¿cuál será su pronóstico? Henry, yo pienso que tal vez que una semana un poco plano, un 2.311. 2.311, un poquito alcista, ligeramente, no mucho. Muy bien, don Janus. Señor Oscar Cadena, su pronóstico. 2.330. Un poco más alcista que el señor Janus. Yo creo que la próxima semana tenemos correccioncita. Vamos a estar en un lateral ahí entre los 2.250 y los 2.300. Y la próxima semana entonces nos vamos un poquito abajo, pongámosle unos 2.260. Vamos a ver si nos da. Bueno, don Oscar, don Janus, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en este maravilloso espacio. A nuestros oyentes, esperemos que ustedes disfruten el partido que viene. Bueno, ya cuando publiquemos el episodio probablemente ha pasado el partido, pero venga, otro descache. ¿Cómo queda el partido de esta noche, Janus? Bueno, Henry, yo pienso que Colombia va a pasar de ronda. No espero un partido supremamente fácil. Esos equipos africanos, a pesar de que varios se han ido eliminados, son complicados, son muy físicos. Yo pienso un 2-1. Ok. Don Oscar Cadena, el otro descache, el descache futbolístico. Don Henry, yo sí creo que Colombia tiene con qué pasar en 4-1. Uy, se fue bastante arriba, don Oscar. Eufórico. Un 4-1 nos pone, mejor dicho. Y está bien, porque si jugamos como jugamos el primer tiempo contra Portugal, les digo, el 4-1 es completamente factible. Yo voy a ser más cauto, yo me voy con un 2-0, pero bueno, vamos a ver quién es el menos descachado también en pronóstico futbolístico. Bueno, estimados oyentes, disfruten el partido y con estos maravillosos panelistas, esto fue otro podcast bursátil. Germanico rap, muy difícil componer una canción para otro podcast bursátil. Si me piden mover, Joan quiere rock aburrido y eso no va a aprender. Si es por Joan se cae el piso antes de nacer. Janus trae la sombra, Henry trae el peso. Uno quiere el golpe duro, otro el mismo exceso. Y yo mirando la libreta con el pulso tieso, porque entre tanto gusto nadie llega al acuerdo. Entonces cambió el plan, se fue la discusión. Uno pedía calma, otro más agresión. Y en medio del problema sonó la solución. Que lo escriba el bot con pura precisión. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Si nadie se pone de acuerdo, lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Para el podcast bursátil, lo compuso el bot. Joan dice suave y el cuarto se enfría. Janus dice más pesado y tiembla la sillería. Henry quiere martillo sobre cada melodía y yo con la pantalla viendo la pelea fría. No fue por capricho, fue por necesidad. Cuando todos se empujan nadie marca la verdad. Así que el bot lo armó con una sola claridad. Si el humano duda, la máquina da identidad. Entonces cambió el plan, se cerró la sesión. Un clic sobre la mesa, 2 golpes de razón. Y en medio del caos quedó la conclusión. Que lo escriba el bot con toda la intención. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot.
se pone de acuerdo. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Para el podcast bursátil. Lo compuso el bot. Y si piden otro giro también lo puede hacer, con plomo, con descanso, según lo quieran ver. Pero hoy no hay debates, hoy toca reconocer. Cuando manda el desorden, el bot sabe resolver. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Si nadie se pone